¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches, ¿sí? El tema de hoy es un tema largo. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, lo más compactado, para dar más que nada el tema de potencial de acción, potencial de membrana en reposo, breves palabras, pero articularlo con lo que sería homeostasis, ¿sí? No podemos definir la homeostasis sin antes conocer los diferentes tipos de compartimentos, ¿sí? En un ser humano tipo de unos 70-75 kilogramos de peso, el 60% está formado por agua. De ese 60%, hay un 40% que corresponde al líquido intracelular. Y existe un 20% repartido, ¿sí? Es decir, fraccionado, el 15% al líquido intersticial y 5% restante le corresponde al plasma, al agua dentro del intravascular. ¿Bien? Entonces yo ahora puedo definir lo que allá o tratar de comprender la definición que Claude Bernard por el 1886, 1884, más o menos, trataba de definir, ¿sí?, lo que era la homeostasis. Bien, esto sería un estado de equilibrio, ¿sí? Un estado de equilibrio de todo nuestro organismo. Entonces, él toma los conceptos de Cannon y trata de pulirlos y mejorarlos. Entonces dice que la constancia del medio interno permite la vida libre e independiente, ¿sí? Eso fue lo que se postula por aquel tiempo. Entonces todos se preguntarán ahora, ¿qué es el medio interno? Bueno, el medio interno es todo lo que rodea a la célula, todo lo que no es el líquido intracelular, ¿sí? Por eso es importante saber que nosotros tenemos una gran clasificación de compartimentos, que es la que dije al comienzo, y ya veremos más adelante, cuando avanzamos en la carrera de medicina, que nosotros somos un sistema multicompartimental. ¿Bien? Entonces, volviendo a la definición de lo que sería la homeostasis, yo debo de saber que tengo en mi organismo una gran constante, ¿sí? Y es igual a la sumatoria de múltiples pequeñas constantes, es decir, la constante de calcio entre 8,5 y 10,2 miligramos por decilitro. Si esa es alterada, se altera la constante total. La constante de la presión arterial, si la presión arterial se va por encima de 120, entre comillas, o por debajo de 80, bueno, la sumatoria de todas de las pequeñas constantes me altera la gran constante del medio interno. ¿Por qué? Porque necesitan estar en un estado de equilibrio para que se pueda la célula manejar o como decía Cannon, la vida libre e independiente. ¿Bien? O sea que, si yo tengo alteración de los iones en el intracelular y en el extracelular, alteraciones en más o en menos, sin lugar a dudas, me van a provocar alteraciones de la homeostasis. ¿Bien? Entonces esto me lleva a hablar de lo que es el potencial de membrana en reposo con el potencial de membrana, el potencial de acción. En mis espaldas, yo, para hacerlo un poco más rápido, ya dejé dibujados los 3 potenciales de acción, que son los tejidos excitables más importantes, los únicos tejidos excitables que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Para la mejor comprensión. Pero yo no les puedo hablar de potencial de acción si primero no hablé del potencial de membrana en reposo. Bien, es un tema lindo, sencillo, y a mí me gusta plasmarlo así. En un momento, fisiólogos se reunieron y decidieron poner un galvanómetro con un electrodo dentro de la célula y con otro electrodo afuera de la célula. Y vieron que había una diferencia de potencial que marcaba en milivoltios, en menos milivoltios, es decir, que estaba en el cuadrante negativo
el valor del potencial de membrana de esa membrana plasmática. Entonces, ¿qué se vio? Que había un interior negativo y un exterior positivo, ¿sí? Entonces se juntaron y dijeron los físicos, los médicos, los fisiólogos, tenemos que comprobar esto físico-matemáticamente. ¿Y cómo fue que lo lograron? Apareció la ecuación de Nernst, ¿sí? Que no es nada más que una simple ecuación, perdón, sin faltar el respeto, es una ecuación física, ¿sí? Que relaciona constantes con la concentración de un ion afuera con la concentración de un ion adentro, ¿sí? Yo las tengo graficadas acá en la pizarra y es la primera, o sea, yo voy a convertirla a una más fácil, de una manera más sencilla, que es esta. La ecuación de Nernst es el potencial de membrana en reposo es igual a una constante por otra constante dividido dos constantes más, multiplicado el logaritmo natural, préstese atención, que dice de la concentración de potasio en el interior de la célula dividido la del exterior de la célula. Si yo si yo relaciono dos constantes con dos constantes, ¿qué voy a obtener? Claramente que una constante más. Entonces de eso surge el logaritmo en base 10 de 61,10. Existe un número que me permite hacer un juego matemático e invertir el logaritmo natural y transformarlo en un logaritmo de base 10. Pero eso me obliga a invertir lo que sería la concentración de afuera con la de adentro que teníamos al revés en la otra ecuación. Por eso, a fines prácticos, yo puedo tranquilamente decir que la ecuación de Nernst es igual al logaritmo en base 10 de la concentración del ion potasio afuera de la célula dividida la concentración del ion potasio adentro de la célula multiplicada la constante 61,5. ¿Bien? Teniendo en claro esto, yo puedo desglosar lo que es el potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la prueba y buscan en los libros, el potencial de membrana existe en todas las células de nuestro organismo, pero varía. ¿Y por qué varía? Porque claramente tenemos diferentes concentraciones a ambos lados de la membrana plasmática. No es lo mismo el sistema nervioso central, no es lo mismo el corazón, ni mucho menos el tejido nodal. ¿Bien? Entonces acá tenemos que la célula cardíaca tiene menos 90 milivoltios, la célula nerviosa tiene menos 70 milivoltios y la otra menos 60. Es porque las concentraciones a ambos lados de la membrana son diferentes. Si ustedes hacen la prueba, ahora esto lo voy a dejar para que lo hagan en su casa, si yo supongamos utilizara hay una ecuación que es la ecuación de Gibbs, la ecuación de Donald. Esta ecuación lo que me hace es hacer el logaritmo en base 10 de la sumatoria de todas las concentraciones afuera sobre todas las concentraciones adentro. ¿De quiénes? Del sodio, del potasio, del cloro, etc. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo juego con esos valores, los cargo, los que tengo realmente, me voy a dar cuenta que me van a terminar dando el valor del potencial de membrana en reposo. Si yo altero en la concentración de potasio, todos estos valores van a cambiar. Pero si yo altero la concentración para el potencial de membrana en reposo del sodio, las variaciones son muy pequeñas, ¿sí? Entonces queda demostrado físico-matemáticamente que sí, que el sodio no participa del potencial de membrana en reposo, pero sí lo hace lo que sería el ion potasio. ¿Bien? Entonces yo debo de conocer
¿qué concentraciones tengo a ambos lados de la membrana plasmática? Si yo sé que la bomba de sodio-potasio me saca 3 sodios hacia afuera y me mete 2 potasios, lo hace en contra del gradiente de concentración, afuera yo voy a tener 141 miliequivalentes por litro. En general, un aproximado, o sea, dependiendo del tejido. Y de sodio voy a tener adentro el 5 miliequivalentes por litro. Entonces, en el potasio voy a tener al revés. Lo estoy metiendo en contra del gradiente del potasio, adentro tengo 145 miliequivalentes por litro y afuera tengo 5. Es importante conocer esto, porque de esto se trata la homeostasis, ¿sí? De acá surge una gran patología que es el balance hidroelectrolítico de un paciente. Alterándolo, yo puedo obtener la alteración de su potencial de membrana y jugar o producir afecciones que aumenten la permeabilidad para unos iones y para otros. Por ejemplo, del calcio, por ejemplo, del potasio, produciéndome lo que serían arritmias, ¿sí? O trastornos en la contracción muscular, esquelética, arritmias cardíacas. Bien, entonces, miren la importancia de conocer la ecuación de Nernst, algo tan sencillo como esto. Ahora, ¿sí? ¿Quién me mantiene este potencial de membrana en reposo? Si yo dije que era el ion potasio, sin lugar a dudas que lo es, pero no es el único. El ion potasio corresponde al 80% de la responsabilidad que tiene para mantener el potencial de membrana. Pero la bomba de sodio-potasio lo hace en un 20%. Y esta bomba de sodio tiene un consumo de energía, ¿sí? O sea que imagínense lo que podría llegar a producir la ausencia de la molécula de ATP. ¿Bien? O sea, una alteración en el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Lo mismo sucedería a nivel cardíaco. Bien, entonces, queda claro el concepto de potencial de membrana en reposo, ¿sí? Una cosa que la podemos hablar en otro video son los gradientes de concentraciones. Yo tengo el potasio, un gradiente de concentración que se va a mover. Si yo dije que tengo mayor concentración de potasio adentro y poco afuera, su gradiente de concentración lo obliga a ir hacia afuera, pero su gradiente eléctrico lo obliga a ir hacia adentro. En cambio, el sodio saco sodio, o sea que el gradiente de concentración es entrar adentro de la célula, pero el gradiente eléctrico es ir hacia adentro. ¿Por qué? Si dentro de la célula tengo electronegatividad, ¿sí? Claramente que el ion sodio es positivo, se atraen y tiende a entrar, ¿sí? Distinto es el ion potasio. Por eso, cuando yo en la bomba de sodio-potasio saco 3 iones y meto 2 potasios, le estoy dando la posibilidad al intracelular de que tenga menos cargas positivas. O sea que hay mayor cantidad de cargas positivas hacia afuera que me lo favorece en la bomba de sodio-potasio. Ahora, a esto hay que agregarle la cantidad de proteinatos que tiene el intracelular, ¿sí? Las que son proteínas cargadas negativas, porque nunca están en estado neutro las proteínas en el cuerpo, están ionizadas, que ya lo vimos cuando ustedes lo deben de haber visto cuando vieron el capítulo de proteínas en el libro de química biológica, ¿sí? Entonces, ¿sí? Con esto ya queda más o menos definido lo que es un potencial de membrana. Todas las células lo tienen claramente, pero solamente 3 tejidos son los excitables, que es el tejido muscular, es el tejido nervioso y el tejido nodal de las células marcapaso, que son células musculares que en algún momento se especializaron en lo largo de la evolución para transformarse en una especie, ¿sí? De célula autómata, ¿sí? Para comandar el corazón, porque se vio, la naturaleza entendió que no podía depender, ¿sí? De un solo sistema para seguir bombeando. Si yo corto el corazón en múltiples pedazos inmediatamente después de que lo saco, después de que hago
una vivisección, yo puedo ver que el corazón sigue latiendo. Ese automatismo es producido por el sistema de conducción que son las células nodales. Las células nodales es la célula P, células pacemaker. Entonces, bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar de lo que es el potencial de acción. Fíjense lo curioso de esto, ¿no? Porque estos son los sistemas de conducción, nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de His, fibras de Purkinje, que estimularían a la célula cardíaca, ¿sí?, para que se contraiga. Y ella está en la colindancia. ¿Cómo hace para contraer a toda la aurícula si toda no está inervada? Y a su vez, esto, que es la célula nerviosa, que es el potencial de acción de una célula nerviosa, yo la voy a tener en el corazón a través del nervio vago derecho y del nervio vago izquierdo. Que el vago derecho termina inervando el nódulo sinusal, llega al nódulo sinusal, que se encuentra en la cara superior de la aurícula derecha, en la unión de la vena cava superior con la pared superior de la aurícula. Y el nódulo auriculoventricular, que termina en el vago izquierdo, fíjense lo brillante de la naturaleza, termina inervando el nódulo auriculoventricular que se encuentra en el tabique en auriculoventricular derecho, ¿sí? Y fíjense que está de una manera estratégica en ese tabique. Ahora vamos a hablar por qué. Pero es importante saber que el nodal estimula el cardíaco, ¿sí? Y a su vez, este nervioso puede estimularlo al nodal, como también puede estimular el corazón, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es el potencial de acción? Es cuando yo le ofrezco un estímulo a un tejido excitable y le cambio la permeabilidad de la membrana, ¿sí? ¿Por qué? ¿O cómo lo hago? Que es lo más interesante. Si yo tengo este voltaje y de repente, por la ley del todo nada, ¿sí?, por la ley de la reclutación de que necesito, supongamos tuviera 10 receptores para generar el potencial de acción y yo necesitara 8, si yo estimulo 7 receptores, yo no desencadeno el potencial de acción. O sea, necesito 8. O si yo necesito llegar de menos 90 a menos 70 milivoltios, si yo llego a menos 71 milivoltios, no voy a desencadenar el potencial de acción. ¿Bien? Dicho esto, yo ahora entiendo que si el estímulo me logra estimular, valga la redundancia, los 8 receptores para hacer el estímulo umbral, es decir, lo mínimo, ¡pumba!, desencadené el potencial de acción. Esos receptores, ¿sí?, son los que van a cambiar, son dependientes de voltaje, con compuerta de voltaje. Entonces, al cambiar la configuración de la membrana plasmática, ¿sí?, yo puedo a esos receptores para sodio, canales rápidos, abrirlos con ese voltaje. Y al abrirlos, genero el potencial de acción. La primera parte del potencial, que es la pendiente empinada. Esa pendiente se le llama despolarización y es la fase 0 en el tejido cardíaco. ¿Bien? Corresponde a la apertura de los canales rápidos de sodio. Si fuera un canal lento, claramente que la pendiente sería menos pronunciada. Ya lo hemos visto eso en física, en ecuaciones, en función lineal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como la pendiente está bien empinada, es un canal rápido. Se abrieron, funcionó de manera rápida, violenta e hizo el potencial de acción. ¿Qué pasa? Si yo dije que dentro de la célula tenía la electronegatividad, bien, no es estúpido pensar que yo estoy en el cuadrante negativo. Y si yo quiero llevar a la célula a invertir la polaridad, como dice Gannon, en la despolarización se invierten las polaridades de la membrana plasmática, bueno,
yo le estoy metiendo positivos y la estoy positivizando a la célula. El canal rápido, que es muy inteligente, trabaja con voltajes en un rango. Cuando llegó a más 20 o más 30 milivoltios, dependiendo de la literatura, algunos dicen más 20, otros dicen más 30 milivoltios, ¿qué hizo? Cerró la compuerta, ¿sí? Dejó de trabajar. Y en ese inmediato momento, cuando llegó a más 30, se abrió el canal de cloro. Ese canal de cloro, que es negativo, me hace la fase 1, que es la primera repolarización. ¿Bien? Entonces, ahí ya se está abriendo el canal de calcio en conjunto con el canal de cloro. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante el canal de calcio? Porque realiza la meseta y lo que sería la fase 3. ¿Bien? Esta es la fase 1, esta es la fase 2. ¿Sí? Entonces, la fase 2 de la meseta, es la meseta. Yo puedo, ¿sí? Si yo tuviera un problema a nivel de, no sé, tengo una bradicardia y de repente esto se me prolonga, es a raíz del canal de calcio. Entonces imagínense la importancia de la fisiología en la aplicación de la farmacología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que este canal es un canal de calcio, le doy un bloqueante cálcico y al bradicárdico le hago que se haga más corta la meseta. ¿Sí? Además de que si fuera una taquicardia, podría llegar a bloquear esto fuera mucho más seguido por unidad de tiempo, los ciclos serían más rápidos, al bloquear el canal de calcio, yo podría enlentecer la fase del prepotencial y haría que la fase fuera menos inclinada. Imagínense, sin fisiología no hay farmacología. ¿Bien? Ahora, volviendo al potencial de membrana, el potencial de membrana de la célula cardíaca, llega un punto en el cual ese canal se cierra. Cuando se cierra el canal de calcio, se abre porque llegó a un voltaje X, ¿sí? Que es, en este caso, la repolarización, nombrada así, cuando el potasio sale de adentro de la célula. ¿Por qué yo he hecho estas flechitas acá que salen, esta que entra? Yo trato de imaginar que el área debajo de esta curva es la célula, es el intracelular. Entonces yo con esto, ¿sí? Ya tengo todo el potencial de acción discriminado, ¿sí? Si este es un canal rápido, este es un canal lento, el de calcio, y este es un canal relativamente rápido. Ahora, hay dos cosas importantísimas en el sistema, en el tejido cardíaco que yo debo de saber. Que tengo dos periodos. El periodo refractario absoluto, la A es la primera letra del abecedario, por eso está antes, mnemotecnia, A absoluto es el primero, que va a marcar desde el comienzo de la despolarización hasta cuando se repolarizó a menos 50 milivoltios. En ese momento yo tengo una llave de seguridad, que es que mi tejido miocárdico no se va a volver a estimular. Por más que tenga un estímulo del mismo tamaño que despolarizó la primera vez o superior. Es una llave de seguridad de nuestro tejido miocárdico. ¿Por qué? Porque si yo volviera a realizar una despolarización, podría llegar a provocar una tetania del tejido miocárdico. Entonces, eso me llevaría a alguna crisis, a alguna alteración en el ritmo de la contracción y no tendría sentido, es decir, sería asincrónico. ¿Bien? Entonces, ¿es importante conocer el absoluto? Claramente que sí. Y el relativo es el periodo en el cual la célula se encuentra vulnerable. ¿Bien? O sea que en ese momento yo puedo, ¿sí? En ese momento yo puedo estimular a la célula con un potencial que ha sido superior al que inició.
igual o superior. Entonces ahí yo puedo obtener otra, aquí cuando llegó a menos 50, otro potencial de acción miocárdico. ¿Bien? ¿Cuánto dura el potencial de la célula miocárdica? Y dura entre 200 a 300 milisegundos. Siempre me saben preguntar por qué dura eso y por qué este no dura eso. Bueno, es muy sencillo y esto tiene que ver también que favorece a la naturaleza de cuando la aurícula se contrae. Esto es contracción, esto es el nódulo sinusal, estimuló el cardíaco generó la contracción auricular y por el sinsitio de la aurícula se contrajo toda la aurícula, ¿sí? Entonces, una célula al lado de la otra, por las conexiones que tienen una con la otra, provocaron, ¿sí?, la despolarización de todas las aurículas. ¿Bien? Entonces, y este tejido, ¿sí?, puede ser estimulado, obviamente, por el nervio vago también. ¿Bien? Ahora, esto es todo lo que hay que saber del tejido, del potencial de acción de la célula cardíaca. Si yo voy a ver el que tengo al lado, que es el potencial de acción de la célula nerviosa, es mucho más sencillo. Si yo expliqué esto, el del lado está totalmente claro. ¿Por qué? Porque la despolarización es provocada por el ingreso de sodio adentro de la neurona, por canales rápidos, ¿sí? Y la repolarización es provocada por el potasio. Recuerden, repolariza, vuelve a la polaridad inicial. Si la polaridad inicial dijimos que por NERS estaba dada por potasio, no es sonso pensar que el potasio me va a repolarizar, me va a volver a los estados normales. Y hay que tener en cuenta esto, que lo que es permeable a menos 70 milivoltios no lo es a más 35. ¿Sí? Por eso los desequilibrios hidroelectrolíticos son tan importantes, porque me pueden alterar este tipo de tejidos. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos un periodo refractario absoluto? Claramente que sí. ¿De dónde a dónde va el periodo refractario absoluto? Bien, que es el primero, por la A del abecedario. Bien, es cuando se hace el 70% del potencial en espiga. O sea que llegó a repolarizar, cumplió con el 70 e inmediatamente después apareció el potencial, el periodo refractario relativo. Es decir, cuando la célula puede volver a ser estimulada. ¿Bien? En cambio, en la célula nodal tiene otra forma. Tiene una pendiente que es un prepotencial y después el potencial de acción per se. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Este prepotencial, que yo lo marqué aquí, que va de aquí hasta aquí, ¿sí?, está determinado por un aumento, ¿sí?, o disminución de la permeabilidad del potasio. Pero el pico del potencial de acción está determinado por la apertura de los canales de calcio. Por eso, si yo bloqueo el canal de calcio, yo freno la contracción del nódulo sinusal o el aurículo ventricular a través de los bloqueantes cálcicos, que son, las dihidropiridinas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, queda más o menos claro. El potencial arranca en menos 60 y el prepotencial llega a menos 40. Una vez que lo hace, llega a más 20 milivoltios y después repolariza. ¿Sí? ¿Qué me parece también importante saber desde el punto de vista anatómico? ¿Por qué yo dije que el nervio vago derecho termina en el nódulo sinusal y el izquierdo en la aurícula ventricular? Muy simple, porque el nervio vago tiene eferencias del tipo simpática y parasimpática. Las del tipo simpática están dadas por el ganglio estrellado, ¿sí?, que seguro los anatomistas, cuando vieron la columna cervical, en la cara anterior, ¿sí?, de la apófisis espinosa, ¿sí?, de la sexta o séptima vértebra cervical, puede estar en cualquiera de los dos, está el ganglio estrellado. Emite prolongaciones simpáticas que se van a unir al nervio vago, a ambos, de los dos lados, ¿sí?, y ellos van a dar tanto estimulación y el simpático les va a dar la inhibición. ¿De quién? Del tejido nodal. Si yo hago estimulación simpática, si yo la hago, yo tengo
la estimulación, es decir, que tengo el acortamiento o el aumento de la pendiente de lo que sería el potencial nodal. Y si yo hago una estimulación vagal, es decir, a nivel del cuello, todos conocen las relaciones del vago, ¿yo qué voy a tener? ¿Sí? Y voy a tener un enlentecimiento, es decir, que puedo llegar a tener aquí la pendiente, ¿sí? Y aparece nuevamente el potencial de acción, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por último, ¿sí? Podemos decir que si yo no tengo un correcto funcionamiento del nódulo sinusal, ¿sí? Del nódulo auriculoventricular, yo puedo tener alteraciones de la contracción muscular, ¿sí? Y si no tengo un tejido en óptimas condiciones, un tejido cardíaco, no voy a tener una correcta irrigación de todos los órganos de la economía. Espero que el video les haya servido. Sé que se ha puesto, lo traté de hacer lo más compactado posible. Sé que es largo el tema, da para hablar mucho más. Hay otros videos que concatenan con este, como el de lesión por hipoxia. Y bueno, nada, espero que le pongan un like y los veo en el próximo video.